Un saludo a todos los asistentes al 68 curso de Altos Estudios Internacionales. Soy el comandante Miguel Fallos Mestre. Estoy destinado en la Unidad Técnica de Policía Judicial del Cuerpo de la Guardia Civil y mi presentación va a ser sobre los sistemas de información de la Unión Europea. He querido compartir mi experiencia de casi 9 años en este tipo de sistemas, así como en su implementación a nivel nacional, porque considero que es de interés para cualquier asistente a este curso, ya que es un tema que está totalmente de actualidad, porque cada 2 por 3 se nombran los sistemas, la posibilidad de la intrusión de los gobiernos, el intercambio de información, y he querido compartir, como he dicho antes, mi experiencia y lo que considero que tiene que conocer un alumno de este curso. La presentación la he dividido en lo que es la agencia ULISA, todos los sistemas europeos, también hablo un poco de desinformación, sistema de información de Europol y el intercambio de datos al amparo del Tratado de Prüm. La agencia ULISA se encarga de la gestión de los sistemas de información de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. El reglamento data del año 2018 y está formada por un comité de dirección y varios grupos sobre los sistemas de información que han desarrollado, entre ellos interoperabilidad, el sistema de información Schengen. Todos ellos los veremos conforme avance la presentación. El principal sistema de información de la Unión Europea es el denominado Sistema de Información Schengen, Schengen Information System en inglés, el cual data del año 1995. Se denominó SIS-1. En el año 2006 se publicó un reglamento y en el año 2007 se publicó una decisión, de manera que en el año 2013 evolucionó al denominado Sistema de Información Schengen de segunda generación. No obstante, se observó que había ciertas carencias y en 2018 se publicaron 3 reglamentos en cuya redacción participé, que son el 1860 para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, también denominado de retorno, el 1861 de inspecciones fronterizas, también denominado de fronteras, y el 1862 de cooperación policial y judicial, conocido como de cooperación. Finalmente, todas estas modificaciones que en 2018 se publicaron entraron en vigor el 7 de marzo de 2023, denominándose en adelante Sistema de Información Schengen de Segunda Generación Plus o SIS-Recast, indistintamente. Antes he nombrado la palabra Schengen y es necesario conocer lo que es el espacio Schengen. Para aquellos alumnos que provengan de países que no sean de la Unión Europea, el espacio Schengen es la unión de los 27 países europeos para suprimir los controles fronterizos internos. Se observa que hay estados miembros de Schengen que no son estados de la Unión Europea, estados de la Unión Europea que aún no forman parte del espacio Schengen, sin embargo, sí tienen acceso a este sistema, y finalmente, por supuesto, países de la Unión Europea ajenos a Schengen, el único es Irlanda, antes el Reino Unido cuando aún pertenecía a la Unión Europea y finalmente por los países ajenos a la Unión Europea. La supresión de controles y formalidades en fronteras comunes por el espacio Schengen implicó que se transfería el esfuerzo policial de los controles a las fronteras externas. Por tanto, eran necesarias medidas extra de cooperación policial para garantizar la protección del conjunto de los territorios contra la inmigración ilegal y las actividades que pudieran afectar a la seguridad. Es decir, se cambió, por decirlo así, el esfuerzo al exterior de manera que en el interior los ciudadanos y las mercancías pudieran circular libremente. No obstante, era necesario un sistema que permitiera que alguien buscado en Portugal pudiera ser detenido en Letonia, por poner un ejemplo. Lo principal, ¿qué tipo de alertas pueden emitirse? O mejor dicho, ¿para qué sirve el sistema de información Schengen? El sistema de información Schengen permite hacer lo siguiente. Antes de la entrada en servicio del sistema de información Schengen de segunda generación Plus, también conocido como SIS-Recast, se podían dictar prohibiciones de entrada, dictar órdenes de detención, se podían dictar alertas sobre personas desaparecidas, personas buscadas para colaborar en un proceso penal, se podían dictar alertas de personas y objetos para ser sometidos a control y vigilancia. Hago aquí un pequeño inciso, el control era control específico, es decir, un registro de la persona y sus pertenencias, y en caso de que el control fuera sobre un objeto, registro de ese objeto, por ejemplo, un medio de transporte, y de las personas que estuvieran metidas
estuvieran circulando en ese medio de transporte. Por otro lado, las vigilancias son vigilancias discretas, es decir, obtención de información sin que se note que se está haciendo esa tarea de inteligencia. También se podían emitir alertas sobre documentos falsificados y sobre objetos que deben ser aprehendidos por ser robados o que deben ser usados como prueba en un proceso judicial. Con la entrada en servicio del nuevo sistema de información Schengen a partir del 7 de marzo, se pueden crear nuevas alertas, como son decisiones de retorno, es decir, para decirle a un ciudadano de un tercer estado que tiene una decisión, una orden de abandonar el territorio de los Estados miembros, básicamente es una orden para que abandone la Unión Europea. También se pueden dictar alertas sobre personas desconocidas cuyas huellas dactilares se han encontrado en la escena de un delito, de manera que cuando se realice una intervención policial sobre una persona y se proceda a su identificación por huella dactilar, podría figurar un positivo que debe ser verificado por expertos en huellas para confirmar si esa persona es o no la propietaria de esa huella dactilar. Nombro aquí también personas y objetos buscados para controles de investigación. ¿Qué es un control de investigación? Existe la problemática de que ciertos Estados miembros, su normativa interna no permite la ejecución de controles específicos, es decir, no permiten que un agente de la autoridad pueda someter a una persona a un registro porque exista una orden de otro Estado miembro. ¿Qué es lo que hacían? Vigilancias discretas. Entonces, para intentar rellenar el hueco que hay entre el control específico y la vigilancia discreta, se decidió crear el control de investigación, en inglés Inquiry Check, que básicamente consiste en una entrevista, bien de la persona, si la alerta se ha emitido sobre una persona, y en caso de un objeto, de las personas que acompañen ese objeto. Siguiendo el ejemplo del medio de transporte, si se emite un control de investigación sobre un medio de transporte, cualquier persona que vaya en ese medio de transporte se le someterá a una serie de preguntas y a obteniendo unos datos básicos de información. Finalmente tenemos las alertas sobre adultos y menores vulnerables que deben emitirse de manera restrictiva con orden judicial, como por ejemplo para evitar sustracciones parentales de menores y evitar que esos menores abandonen su Estado miembro, abandonen la Unión Europea, etcétera, etcétera. Los tipos de datos que pueden figurar en una alerta son los básicos para identificar a la persona o el objeto sobre el que se emitió la alerta. En caso de personas, cuando se pueda imágenes faciales y huellas dactilares, también se pueden enviar imágenes de los objetos que tienen que ser sometidos a control o vigilancia o que estén robados, por ejemplo. Y una funcionalidad muy importante es la de los enlaces entre alertas. Es decir, que si hay una alerta sobre un medio de transporte que tiene enlace con dos personas, consultando el medio de transporte se podrá saber que hay dos personas vinculadas, no siendo necesario hacer búsquedas adicionales de esas personas, porque ya las tenemos disponibles. Finalmente, se prevé el uso de imágenes faciales para identificación biométrica. En una primera instancia sería en el contexto de puntos fronterizos, no obstante ciertas delegaciones conseguimos que en un futuro se pudiera usar en el territorio de toda la Unión Europea, obviamente cuando la tecnología esté lo suficiente madura y con unas normas que deberán dictarse. También se podrán cargar perfiles de ADN de personas desaparecidas, especialmente en caso de menores. No obstante, una alerta no puede emitirse si no se dice por qué se busca, es decir, ¿es para prohibirle entrar en Europa? ¿Para ser detenida? Porque ha desaparecido y se le tiene que auxiliar, porque tiene que colaborar en un proceso penal, etcétera, etcétera. Y por supuesto, las instrucciones sobre qué hacer, la conducta, con esa persona u objeto que se encuentre. En el caso de una prohibición de entrada, no es lo mismo encontrarse una persona con una prohibición de entrada en un punto fronterizo que encontrarse en el territorio de los Estados miembros. No es lo mismo una persona desaparecida con conducta de protección que con conducta de averiguación de domicilio y paradero. Todas están detalladas para que los agentes sepan qué hacer en cada momento. Las autoridades que pueden usar el sistema de información Schengen figuran en esta diapositiva. Fuerzas de seguridad, lo que denominaríamos gendarmerías y policías, autoridades fronterizas, aduaneras, judiciales, de expedición de visados y de inmigración, de registro de armas de fuego, de matriculación de vehículos, principalmente para comprobar que ese vehículo que se va a matricular no está robado. Europol, que es la agencia policial de la Unión Europea que se encarga del intercambio de información entre los Estados miembros para delitos graves y terrorismo.
se encarga básicamente de facilitar los intercambios de información y mejorar la cooperación policial. Y también tenemos Eurojust, que lo que hace es facilitar la cooperación judicial entre los Estados miembros y tiene ciertas competencias de investigación de ciertos delitos. Y finalmente los agentes de la Agencia Europea de Costas y Fronteras, también conocida como Frontex. Todas estas autoridades pueden acceder al sistema de información Schengen en el ejercicio de sus competencias. El siguiente sistema que voy a mostrar es el sistema de información de visados, en inglés VIS, Visa Information System, cuyo reglamento es del año 2008 y se encuentra actualmente en modificación. Su finalidad, registrar las solicitudes de visado de los ciudadanos de terceros estados que quieran entrar en la Unión Europea y que estén sometidos a la obtención de un visado. Y uno de sus fines es ayudar en la lucha contra los delitos graves y el terrorismo, por medio de las consultas que contempla. Se pueden hacer consultas por datos biométricos, huellas dactilares o consultas con datos biográficos, nombre, apellidos, número de documento. Los datos que almacena son las huellas dactilares que he mencionado, imágenes faciales, información sobre el formulario del visado y sobre la solicitud de visado, es decir, si se ha concedido o no. El siguiente sistema es Eurodac, European Dactyloscopy, base de datos de solicitantes de asilo, cuyo reglamento es del año 2013 y también se encuentra en modificación. Este reglamento en principio solo contemplaba la existencia de huellas dactilares y sin datos biográficos. No obstante, la modificación de este reglamento está prevista que añada datos biográficos y también la imagen facial, muy útil para realizar investigaciones y poder identificar claramente a la persona. Su proceso de consultas es muy estricto, ya que se denomina en cascada y significa que para poder hacer consultas de prevención, detección e investigación de delitos graves y terrorismo, solo se podrá consultar si se han consultado antes las bases de datos nacionales, posteriormente las europeas. Es decir, en resumen, siempre que se haya consultado toda aquella base antes de consultar Eurodac. No obstante, con la interoperabilidad, y lo explicaré posteriormente, esto será más sencillo. Siguiente sistema es el ECRIS-TCN, European Criminal Record Information System, Third Country Nationals, cuyo reglamento es del año 2019 y establece un sistema centralizado para identificar a los Estados miembros que posean información sobre condenas a nacionales de terceros países y apátridas. Importante, solo figuran ciudadanos ajenos a la Unión Europea. Por eso digo no confundir con ECRIS, que sí que incluye ciudadanos de la Unión Europea. Sus fines son los que figuran aquí, entre ellos, pues, comprobación de una persona a petición de esta, una habilitación de seguridad, investigación es muy importante para actividades que impliquen contactos con niños o personas vulnerables, etcétera, etcétera. Como pueden observar, no figura el uso de investigación. Sin embargo, el propio reglamento contempla que si un Estado miembro decide, por su derecho nacional, que se emplee ECRIS-TCN para fines distintos a los mencionados, se podrá hacer. Entonces, aquí depende de que cada Estado miembro legisle que las consultas de prevención, detección e investigación de delitos graves y terrorismo se puedan realizar también sobre la base ECRIS-TCN. Y la consulta indicaría si existe un registro de esa persona en un Estado miembro y posteriormente requiere una consulta posterior para conocer las condenas. La siguiente base es ECRIS, European Criminal Record Information System, basado en dos decisiones del año 2009 del Consejo, y establece un sistema centralizado para identificar Estados miembros que poseen información sobre condenas importante de ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, si el anterior sistema ECRIS-TCN me permite saber si un ciudadano de un país, por ejemplo de Asia, ha sido condenado en un Estado miembro de la Unión Europea, este sistema me podrá permitir saber si, por ejemplo, un ciudadano francés tiene una condena en Rumanía, por poner un ejemplo. El siguiente sistema es el ETIAS, European Travel Information Authorization System, en castellano, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, cuyo reglamento data del año 2018. Aún no ha entrado en funcionamiento, se prevé que entre durante el año 2024 posiblemente, sin embargo la fecha está por confirmar, y para aquellos que hayan viajado a los Estados Unidos de América es similar al procedimiento ESTA, para aquellos países que no requieren de visado para entrar en la Unión Europea. Dichos países figuran en el reglamento 2018/1806, actualizándose frecuentemente. Y muy importante, ese sistema solo contempla datos biográficos, no biométricos, a diferencia del VIS, que como hemos visto antes, contempla datos biográficos y biométricos.
El proceso para obtener la autorización de viaje para aquellos países que no estén sometidos a visado es un proceso electrónico que no debería durar más de 10 minutos, en el cual se requieren los datos que figuran: datos personales del documento de viaje, primer estado miembro de estancia, preguntas sobre antecedentes penales, visitas a zonas de conflicto, prohibiciones de entrada de algún estado miembro o decisiones de retorno. Deberán abonar la tasa de 7 euros aquellos solicitantes entre 18 y 70 años, y tiene un proceso automático de cruce de bases de datos. Lo principal: cualquier coincidencia será verificada por la autoridad competente, en este caso la unidad ETIAS central o nacional, dependiendo de cómo sea el cruce de datos y dónde figuren los positivos, es decir, dependiendo de la base de datos en la que haya un posible positivo. Como he comentado antes, en 10 minutos máximo debería recibirse la autorización, la cual es válida durante 3 años o hasta que el documento de viaje pierda su validez por caducidad. Cualquier denegación deberá comunicarse en un máximo de 4 semanas. Se puede recurrir, debiendo justificar cualquier denegación y facilitando información sobre el proceso realizado. Se contempla incluso la posibilidad de ir a un consulado, a una embajada, para hacer una entrevista personal o bien por videoconferencia para poder desbloquear el proceso de autorización. Muy importante: los transportistas comprobarán que hay autorización de viaje para poder desplazarse a la Unión Europea. Es decir, una persona que no tenga la autorización concedida ni siquiera podrá embarcar, y en caso de embarcar es la aerolínea la que se somete a una multa por haber permitido que un ciudadano sin autorización de viaje monte en el medio de transporte correspondiente. Finalmente, en un punto fronterizo del espacio Schengen, el agente de fronteras comprobará la información del sistema de entradas y salidas que mencionaré posteriormente y la autorización ETIAS, y podrá tomar la decisión de permitir o denegar la entrada. Es decir, obtener la autorización ETIAS solo autoriza a viajar, no autoriza a entrar en la Unión Europea. Ese detalle es bastante importante y debe ser conocido. Tal como era de esperar, el ETIAS ahorrará tiempo y complicaciones a los viajeros, porque, por ejemplo, no hace falta desplazarse a un consulado y obtener citas, es un procedimiento que se puede hacer por Internet. Mejorará la gestión de fronteras, complementará la política europea de liberalización de visados, prevendrá la migración irregular y reforzará la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Y como último recordatorio, lo digo otra vez, se aplicará a los ciudadanos no pertenecientes a la UE exentos de visado. Siguiente sistema es el sistema de entradas y salidas, Entry-Exit System, cuyo reglamento es del año 2017, se empleará en las fronteras exteriores y no se aplicará a ciudadanos de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si viajo fuera de la Unión Europea, ni mi entrada ni mi salida figurarán en este sistema. Solo figurarán los datos de ciudadanos de terceros países que estén sometidos a este control. Por ejemplo, no se aplicaría a ciudadanos de terceros países que tengan la residencia legal en España. El ejemplo más sencillo: un ciudadano británico con residencia legal en España, con número de identificación de extranjero, no figuraría en este sistema. ¿Por qué? Porque tiene libre circulación en la Unión Europea al tener un documento que le autoriza la residencia y la circulación por Europa. Sin embargo, un británico que venga de vacaciones y que no tenga ningún tipo de documento de residencia de ningún país europeo sí que figura en este sistema. Se intentó, para prevenir o mejorar la investigación de delitos graves y terrorismo, que también figuraran las entradas y salidas de ciudadanos de la Unión Europea. Ojo, solo el registro. No existe posibilidad de prohibir la entrada a un ciudadano de la Unión Europea, pero se quiso poder comprobar si alguien sale o entra, pues principalmente para prevenir la salida a ciertos países donde puede haber problemas de terrorismo y evitar que estas personas, cuando vuelvan, se desconozca que han regresado. Sin embargo, no prosperó. ¿Cómo funcionará el sistema? El sistema de entradas y salidas recogerá en un punto fronterizo datos de identidad y del documento de viaje, quedando registrado cuándo se entra y por dónde se entra, teniendo en cuenta que se puede permanecer un periodo de 90 días en un plazo de 180. Por supuesto, también registrará las denegaciones de entrada, y esto reemplazará el sellado del pasaporte. ¿Quiénes se verán afectados? Tal como he dicho antes: los ciudadanos extracomunitarios, los exentos de visado y los que necesiten visado dentro del área Schengen.
Es decir, todo aquel ciudadano que no pertenezca a la Unión Europea y no tenga residencia o tenga alguna autorización de circulación por la Unión Europea, etcétera, etcétera, figurará en este sistema. Dicho de otra manera, en este sistema no figurará ningún ciudadano europeo. También es otra manera de expresarlo. ¿Quiénes podrán usar los datos del Entrexi System? Las autoridades competentes del Estado miembro. Y podrán acceder a los datos del Entrexi System tanto Europol como los cuerpos de seguridad de los Estados miembros para identificar criminales y con fines de inteligencia criminal. Siempre y cuando, obviamente, se tenga sospecha de que un ciudadano de un tercer estado que ha cometido un delito ha podido haber entrado recientemente y esté en el sistema registrado. Facilitará el cruce de fronteras para los ciudadanos extracomunitarios, planteándose incluso la existencia de los quioscos de autoservicio, donde se podrá hacer un preregistro y luego posteriormente el agente de fronteras comprobará los datos con las bases disponibles, proporcionando información precisa de forma rápida y automatizada a la Guardia Fronteriza en los controles fronterizos, permitirá conocer si esa persona tenía antes una denegación de entrada o no, saber, por ejemplo, le permitirá al ciudadano extracomunitario saber cuántos días de duración de estancia le quedan, habrá una calculadora disponible para ellos, donde introduciendo sus datos del documento de viaje, podrán saber si llevan 20, 50 u 89 días en el sistema. Si el sistema detecta que una persona ha superado la estancia de 90 días en un periodo de 180, entrará en una lista de personas que han superado la estancia. Y, por supuesto, a efectos de investigación, permitirá conocer cuándo entró esa persona, por dónde, etcétera, etcétera, pudiendo hacerse búsquedas por datos biográficos y biométricos. Y ahora nombro la interoperabilidad, que data de dos reglamentos del año 2019, en cuya redacción también participé, y básicamente lo que hace es dividirse en dos, uno para el ámbito de fronteras y visados y otro para la cooperación judicial, asilo y migración, pero hay que tener en cuenta que a efectos prácticos las consultas que va a permitir son a los mismos sistemas y va a permitir facilitar el acceso a los sistemas que he mencionado anteriormente. Procedo con la explicación. Primero, una arquitectura que tiene un portal europeo de búsquedas, un sistema de correspondencia biométrica compartido, un registro común de datos de identidad, un detector de identidades múltiples y un repositorio central para estadísticas e informes. Básicamente, el fin de la interoperabilidad es facilitar el acceso a los sistemas que he mencionado antes, que son el sistema de entradas y salidas, el ETIAS, el BIS, Eurodac y ECRIS-TCN. Voy a proceder a explicarlo de la manera más sencilla posible. Aquí tenemos en esta diapositiva, aquí he puesto en la parte superior el tricornio, que es la prenda de cabeza emblemática del cuerpo de la Guardia Civil. Debajo verán que figura el portal europeo de búsquedas, que ven que salen tres, por decirlo así, tres líneas, dos de ellas continuas y una discontinua. Hay una consulta al detector de identidades múltiples para saber si una persona que están consultando tiene algún tipo de vínculo, que se explicaré posteriormente, de colores, para ver si hay alguna posibilidad de que haya identidades duplicadas en el sistema. Un repositorio común de identidades que lo que hace es extraer los datos básicos de identidad de los sistemas sin que se pueda saber para el usuario final de qué sistema se extraen los datos, pero que permite la identificación de la persona. Y verán que hay una línea discontinua al sistema de información Schengen. Y adicionalmente permitirá hacer consultas a dos bases de datos de Interpol y al sistema de información de Europol a nivel básico que explicaré posteriormente. Y verán que debajo de todos los sistemas menos el ETIAS figura el servicio de correspondencia biométrica compartida. ¿Por qué el ETIAS no figura? Porque, tal como dije antes, es el único sistema que carece de datos biométricos. Sistemas a los que se aplica, tal como he mencionado antes. El Reglamento 817, que es sobre materias de protección de fronteras, trata el Entry-Exit System, el BIS y el ETIAS, tres sistemas que ya hemos visto. El Reglamento 818, que es para cooperación judicial y asilo, trata el Eurodac y el ECRIS-TCN. Sin embargo, aquí hay que tener un pequeño detalle. Eurodac de momento no está disponible para consultas de identificación y ECRIS-TCN no está disponible para consultas de investigación. Lo explicaré posteriormente. Y común a ambos tenemos el sistema de información Schengen, Europol e Interpol. Y como dije al principio, los reglamentos se aplican por igual, solapándose entre sí.
Estas son las consultas que contempla este sistema. Primero, las de identificación, que es para saber quién es una persona y tiene 5 supuestos. Cuando no se puede identificar a alguien porque carezca de un documento de viaje, porque facilitándonos unos datos de identidad tengamos dudas sobre ellos, cuando existan dudas sobre la autenticidad del documento que presente esa persona para identificarse, cuando existan dudas en cuanto a la identidad del titular del documento de viaje o cuando la persona no pueda o se niega a cooperar. Y muy importante, la prohibición para menores de 12 años salvo interés superior del menor. Estas son las consultas que puede hacer un agente en la vía pública y que su resultado será un extracto de los datos del repositorio común de identidades que extrae de los sistemas contemplados sin que la gente sepa que esos datos figuran en un sistema o en otro. Exclusivamente permite identificar, nada más. No permite saber si esa persona es titular de está sujeta a visado o autorización de viaje, etcétera, etcétera. Consultas de detección de identidades múltiples, que son las que he nombrado del detector de identidades múltiples. Si una consulta de identificación devuelve un vínculo rojo, las autoridades que accedan al menos a un sistema podrán acceder a los datos del artículo 18, que son los datos que facilitan las consultas de identificación en la vía pública, y los sistemas relacionados con los que hay un vínculo para saber por qué hay un vínculo y a qué sistema se aplica. Y eso está pensado para combatir la usurpación de identidad. Y los vínculos son las relaciones que establece el detector de identidades múltiples entre los distintos sistemas. Teniendo en cuenta que un vínculo rojo es el más peligroso, es aquel en que se ha determinado manualmente que hay un uso fraudulento de identidad. Luego tenemos las consultas de prevención, detección e investigación, que es cuando existen motivos razonables para creer que la consulta contribuirá a prevenir, detectar e investigar delitos graves y terrorismo. Y como ya sabemos, solo en caso de que pueda ser un ciudadano de un tercer estado sobre el que queremos obtener datos. Es decir, no se podría buscar aquí un ciudadano francés, español, alemán, griego, sino un ciudadano que haya podido figurar en cualquiera de los sistemas que hemos mencionado antes: ETIAS, Entry System, Visados, Eurodac o ECRIS-TCN. La consulta se puede hacer con datos biográficos o biométricos y tiene 2 pasos. Uno en el cual el repositorio común de identidades informa si hay dato o no en alguno de los 4 sistemas y posteriormente una segunda consulta, que esto queda explicado mucho mejor aquí. Otra vez tenemos el tricornio, al cual está haciendo una búsqueda de una persona, un TCN, un ciudadano de un tercer estado. 2 de los sistemas le dice que puede haber dato y los otros 2 no da resultado. Posteriormente podrá hacer una consulta completa a cada uno de los sistemas que previamente le hayan informado que existen datos sobre esa persona. Y ese es el sistema de acceso en 2 pasos: hit no hit y luego acceso completo. Obviamente, en la elaboración del reglamento nosotros hubiéramos querido un acceso directo sin la búsqueda previa, pero esto fue una exigencia del Parlamento Europeo y tuvimos que adaptarnos a ella. Antes he hablado de los vínculos y de los colores. Hay 4 colores planteados: amarillo, verde, rojo y blanco. El link amarillo siempre es cuando la máquina detecta que puede haber algo, pero que tiene que ser verificado manualmente. El verde sucede cuando hay datos biográficos iguales o muy similares, pero hay distintas personas. El rojo es cuando se determina que una persona es la misma, pero tiene datos biográficos distintos. Y un link blanco es cuando hay mismos datos biométricos, pero datos biográficos distintos. Es decir, es la misma persona. Y aquí a la derecha van a ver el ejemplo sin ningún problema. 2 personas que John Irving y Jonathan P. Irving pueden ser la misma persona o no. Se convertiría tras una verificación en un vínculo verde, rojo o blanco. Tenemos un link verde: 2 personas que tienen mismos datos biográficos, pero claramente los datos biométricos son distintos. Son 2 personas que tienen el mismo nombre y mismo apellido y son personas distintas. Y no hay ningún tipo de fraude. El vínculo rojo: 2 personas con nombres muy parecidos, pero que los datos biométricos son los mismos, por tanto es la misma persona y se ha decidido que está habiendo un fraude de identidad. Finalmente tenemos el vínculo blanco en el cual hay datos biográficos distintos, pero el mismo dato biométrico. Esto es muy común en los países anglosajones cuando las mujeres, por ejemplo, se casan y adquieren el apellido de su marido. Aquí tenemos el ejemplo.
Aquí en esta diapositiva tenemos el ciclo en el cual funciona la interoperabilidad para detectar fraudes de identidad. Tenemos un ejemplo, un Estado miembro que era una alerta sobre una persona con datos biométricos. Un consulado de un Estado miembro crea la solicitud de visa para una persona con nombre muy parecido y con datos biométricos. Supongamos que el personal del consulado no puede consultar SIS por incidencia técnica. Sin embargo, por debajo, el sistema de correspondencia biométrica compartido en inglés, SBMS, Biometric Matching Service, detecta una coincidencia y se genera un link amarillo entre la alerta de Frances Smith del SIS y el registro de BIS de Frankie Smith. La oficina Sirene, que es la que se encarga de facilitar la información adicional en caso de una consulta al sistema de información Schengen, recibirá la notificación de creación del link en el detector múltiple de identidades, con el color que asignará según la situación. Posteriormente, el Estado miembro B tramita el visado y cuando esta persona se le identifique en una frontera, pida asilo o se le identifique en el territorio, saldrá un link amarillo que en función de la situación tendrán que informar a la oficina Sirene y decir si esta persona es la misma con datos biográficos distintos y se trata de un fraude o si es que son personas que han cambiado su identidad legalmente, en este caso un link blanco. Esto es de manera muy esquematizada el funcionamiento. Este ciclo del dato de un TCN que visita la Unión Europea es bastante aclaratorio. ¿Por qué? Siendo un ciudadano de un país sujeto a visado o de un ciudadano exento de visado, siempre va a aparecer en el Entry Exist System. Dependiendo de que sea una persona sometida a visado, figurará en BIS. Si está exenta de visado, figurará en ETIAS. Pero siempre el ciudadano del tercer estado que visite Europa figurará en el sistema de entradas y salidas. Por cierto, no dije que el sistema de entradas y salidas va a retrasarse y es posible que entre en vigor posiblemente durante 2024, si bien la fecha está por confirmar debido a que tiene que decidirse en un Consejo de Ministros en junio. Y respecto a la desinformación de sistemas de la Unión Europea, la gente considera que esto va a ser el gran hermano y este titular está sacado de una revista. ¿Cuál es el problema? No han tenido en cuenta que esto se refería al sistema de entradas y salidas y no figurarán datos de ciudadanos europeos, son datos de ciudadanos extracomunitarios. La siguiente, esto lo saqué de un foro de expertos en protección de datos, donde nombran que el repositorio común de identidades, recordemos, ciudadanos de terceros estados, va a ser también un gran hermano. Esto no es cierto, esto se va a usar únicamente para saber la identidad de un ciudadano extranjero que entra en Europa. No es un gran hermano, ni mucho menos. Y finalmente tenemos, muy similar al parecido, la Unión Europea quiere contar con la mayor base de datos biométricos del mundo o casi, recolección mayúscula de registros de identidad, nombre, tanto de ciudadanos europeos como de fuera. Esto es mentira. Ciudadanos europeos no van a figurar en esta base de datos, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Tenemos el sistema de información de Europol, que lo he nombrado al principio, cuyo fin principal es facilitar una referencia rápida a datos disponibles sobre delitos graves en otros Estados miembros o terceros estados que colaboren con Europol. De manera que un investigador de España podrá saber que la persona que está investigando está siendo investigada o ha sido investigada por cualquier otro Estado miembro. Y tenemos varias entidades que se pueden grabar: personas, apodos, documentos, drogas, medios de transporte, armas. El sistema de información de Europol tiene estas estadísticas que son más o menos estimativas y las bases de datos están organizadas en Analysis Projects que según su tipología tienen nombres distintos. Pues tenemos recuperación de activos, uso de herramientas online para terroristas, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Son muchos, no voy a nombrarlos todos porque puede ser demasiado largo. Por ejemplo, muy importante, contra abuso infantil, por ejemplo, bandas de motoristas, etcétera, etcétera. Y finalmente, la última diapositiva es el intercambio de datos PRUM. Fue un convenio de 2005 aprobado en 2006 que permite intercambios de datos entre Estados miembros de la Unión Europea sobre huellas, ADN y datos de registro de vehículos. Para los españoles, para aquellos asistentes que hacen de España, una especie de DGT europea. Permite saber a quién pertenece un vehículo terrestre a motor. El futuro de PRUM es permitir el intercambio de datos faciales, imágenes faciales, permitir el intercambio de antecedentes penales de otros estados, policiales de otros Estados miembros, es decir, saber si
una persona ha sido detenida en otro Estado miembro, datos de permisos de conducir, y hay algunos que directamente no pasaron la fase de estudio, que eran titulares de armas de fuego, datos balísticos de armas de fuego y datos de documentos de identidad de los Estados miembros, de manera que se pueda saber que realmente una persona es quien dice ser en cualquier país de Europa. Y con esta diapositiva finaliza la presentación. Quedo a su disposición para poder resolver cualquier pregunta que se me formule por correo electrónico a través de la Sociedad de Estudios Internacionales, y espero que esta presentación les haya sido de interés. En el código QR tienen mis datos de contacto. Muchísimas gracias.